Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Mi novio y mi madre me traicionaron en Navidad y ahora se casarán usando el vestido que yo compré. Era Nochebuena. Estábamos cenando en casa como cada año. Mi madre Elena, mi novio Marcos y yo. Llevaba con Marcos 3 años y medio y pensaba que era el amor de mi vida. Mi madre siempre había sido mi mejor amiga, mi confidente, la persona en quien más confiaba en el mundo, o al menos eso creía. Durante la cena, algo se sintió diferente. Marcos y mi madre intercambiaban miradas que no pude descifrar al principio. Sonrisas secretas, como si compartieran algún chiste privado del que yo no formaba parte. Cuando me levanté para ir al baño, escuché susurros y risas ahogadas desde la cocina. Al regresar, ambos actuaban de forma extrañamente nerviosa y evitaban el contacto visual conmigo. ¿Todo bien?, pregunté, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Sí, mi amor, todo perfecto, respondió Marcos, pero su voz sonaba forzada. Elena asintió demasiado entusiastamente. Solo estábamos planificando algo especial para ti. Esa noche me quedé despierta, dándole vueltas a esa sensación de que algo no encajaba, pero jamás pude imaginar lo que descubriría al día siguiente. La mañana del 25 de diciembre, Marcos había olvidado su teléfono en la mesa del comedor. Sonó varias veces y, pensando que podría ser importante, lo tomé para llevárselo. La pantalla se iluminó y ahí estaba, como una bofetada en plena cara. Mensajes de mi madre. No puedo esperar a tenerte de nuevo, mi amor. Ella nunca lo sabrá. Anoche casi nos descubre, pero valió la pena cada segundo contigo. Te amo, Marcos. No puedo seguir fingiendo por mucho más tiempo. Me quedé paralizada. Leí los mensajes 1, 2, 3 veces, esperando que de alguna manera las palabras cambiaran, que fuera una broma cruel o una pesadilla de la que despertaría. Pero no. Ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de que las dos personas más importantes de mi vida me habían traicionado de la manera más vil que podía existir. Los mensajes revelaban una relación sexual activa entre mi novio y mi madre, planes para encontrarse después de que yo me fuera a trabajar, detalles íntimos que me revolvieron el estómago. Y lo peor de todo, se habían estado burlando de mí, hablando de lo fácil que era engañarme, de lo ingenua que era. Subí corriendo a mi habitación y me encerré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo simplemente no pudo producir más. Me quedé ahí, temblando, tratando de procesar lo improcesable. ¿Cómo era posible? ¿Desde cuándo? ¿Cómo había sido tan ciega? Por un momento, mi mente desesperada trató de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez había malinterpretado los mensajes, tal vez era todo un malentendido terrible, pero en el fondo sabía la verdad. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado íntimos, demasiado reales. Después de lo que se sintió como horas, me armé de valor y bajé. Los encontré sentados muy cerca en el sofá, con Elena acariciando inocentemente el brazo de Marcos mientras hablaban en voz baja. Cuando me vieron, saltaron como si los hubieran descubierto con las manos en la masa. ¿De qué están hablando?, pregunté, sorprendida por lo tranquila que sonó mi voz. Elena tartamudeó. Oh, Solo estábamos discutiendo un regalo sorpresa para ti, mi cielo. Marcos no pudo mirarme a los ojos. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que todo era real, que realmente me estaban traicionando, que realmente se estaban acostando a mis espaldas, que realmente se estaban riendo de mí. Pero aquí, amigos lectores, permítanme hacer una pausa porque esta historia apenas está comenzando. Y créanme que van a querer suscribirse para no perderse el desenlace de esta traición que les va a dejar con la boca abierta. Fingí que les creía y decidí ayudar a limpiar después de la cena. Necesitaba mantener las apariencias mientras procesaba lo que había descubierto y planificaba mi siguiente movimiento. Mientras lavaba los platos, noté algo más que me heló la sangre. Elena estaba usando un perfume nuevo y caro que no reconocía. Era un aroma dulce y seductor, completamente diferente al que había usado toda su vida. «¡Qué perfume tan rico, mamá!», comenté casualmente. «¿Te gusta?». «Es nuevo», respondió ruborizándose ligeramente. Marcos, que estaba secando los platos con una atención inusual, sonrió de manera que me pareció íntima, complacida. Más tarde, mientras Elena estaba en el baño, busqué discretamente en su bolso.
Y ahí estaba, el recibo del perfume, comprado 3 días antes por M. Rodríguez, el apellido de Marcos. Había gastado más de $200 en ese perfume, más dinero del que yo había visto a mi madre gastar en sí misma en años. Mamá, la confronté cuando salió del baño. Encontré esto en tu bolso. Le mostré el recibo. Elena se puso pálida y comenzó a tartamudear una excusa que no tenía ni pies ni cabeza sobre que había sido un regalo de una amiga del trabajo y que había perdido el recibo original. ¿Qué amiga del trabajo se llama M. Rodríguez, mamá? Marcos había desaparecido convenientemente de la sala. Esa noche fingí sentirme enferma y me retiré temprano a mi habitación. Me acosté, pero mantuve la puerta entreabierta para observar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podrían escucharlo desde el piso de abajo. Escuché susurros en la sala, seguidos de pasos dirigiéndose hacia la habitación de Elena. Esperé, conteniendo la respiración, rogando estar equivocada. Pero unos minutos después, escuché sonidos que confirmaron mis peores temores. Sonidos inequívocos de lo que estaba pasando en la habitación de mi madre. Salí sigilosamente y vi luz bajo la puerta y sombras moviéndose. Mi mundo se desmoronó completamente. No era una pesadilla, no era mi imaginación, era real, era horrible, y estaba pasando a pocos metros de donde yo dormía cada noche. Regresé a mi habitación en estado de shock y empaqué silenciosamente algunas pertenencias básicas. Me sentía como si estuviera flotando, como si nada de esto fuera real, como si estuviera viendo la vida de otra persona desde afuera. Al salir de la casa, escuché algo que me rompió aún más. Elena riéndose de una manera que nunca había escuchado antes. Una risa sensual, juvenil, coqueta. Me di cuenta de que no conocía realmente a mi madre, la mujer que había criado sola a su hija, que había sido mi ejemplo de fortaleza y moralidad. No existía. Había sido solo una fachada. Desde el jardín, antes de irme para siempre, miré por la ventana una última vez. Vi a Elena vistiéndose con ropa interior sexy que yo misma le había regalado para su cumpleaños el año anterior. Un conjunto de encaje negro que había costado la mitad de mi sueldo porque quería que se sintiera hermosa y especial. La humillación y la rabia explotaron dentro de mí como un volcán. No solo me habían traicionado, sino que además habían profanado cada regalo, cada gesto de amor que yo había tenido hacia ella. Me hospedé en casa de mi mejor amiga Carmen. Pasé varios días en una nebulosa de depresión, sin contestar las llamadas desesperadas ni los mensajes lastimeros de Elena y los mensajes explicativos de Marcos. Carmen me cuidó como un ángel guardián, llevándome comida que no probaba y escuchando mi llanto interminable. Una semana después, Carmen me mostró algo que me hizo vomitar literalmente. Publicaciones en redes sociales donde Elena aparecía soltera y feliz, usando ropa juvenil y coqueteando abiertamente con la cámara. Los comentarios incluían corazones y emojis de fuego de Marcos. Mi novio estaba flirteando públicamente con mi madre en Facebook. Val, tienes que ver esto. Carmen me dijo con lágrimas en los ojos. Tu mamá subió una foto en bikini. Elena tenía 45 años y estaba posando como una veinteañera en busca de atención. Los comentarios de sus amigas eran del tipo, «¡Qué bien te ves!» y «¡Ese hombre tiene suerte!». Marcos había comentado, «La mujer más hermosa del mundo» con emojis de corazón. Quería morirme de vergüenza y asco. Fue entonces cuando recibí una llamada de Elena, llorando histórica, suplicándome que regresara a casa para hablar como adultas. Contra mi mejor juicio y los consejos de Carmen, acepté encontrarme con ella en un café público. Lo que Elena me confesó ahí me destrozó aún más de lo que creía posible. «Valeria, mi amor, tienes que entenderme», sollozó. «Estoy embarazada y Marcos es el padre». El mundo se detuvo. El café, las voces, todo se volvió silencio absoluto. Mi madre, estaba embarazada de mi novio. ¿Hace cuánto? Fue lo único que pude susurrar. 2 meses, respondió, sin poder mirarme a los ojos. 2 meses. Eso significaba que llevaban acostándose desde octubre. Habían estado traicionándome durante la mayor parte del otoño, riéndose de mí en mi propia cara, compartiendo mi cama, en el caso de Marcos, y mi mesa, en el caso de Elena, mientras planeaban esta abominación. Me levanté del café sin decir una palabra y caminé. Caminé durante horas por la ciudad, sin rumbo, sintiendo que mi vida había terminado. Me senté en un parque y observé a las familias felices jugando con sus hijos, preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera girando cuando el mío había colapsado completamente. Después de varios días de contemplar mudarme a otra ciudad para empezar de cero, decidí que no iba a huir.
Ellos habían comenzado esta guerra, pero yo la iba a terminar. Regresé a casa inesperadamente una tarde y encontré a Marcos cocinando para Elena, actuando como el hombre de la casa. Elena estaba sentada en la mesa, con la mano en su barriga aún plana, radiante de felicidad. La escena era tan doméstica y perfecta que me dieron ganas de prenderle fuego a todo. ¿Se divirtieron?, pregunté desde la puerta. Ambos se sobresaltaron. Marcos dejó caer la cuchara que tenía en la mano. Valeria. Elena se levantó. Mi amor, qué bueno que viniste. Tenemos que hablar. Oh, ahora sí tenemos que hablar, después de que te coges a mi novio durante meses y quedas embarazada de él. No hables así. Elena se indignó. Soy tu madre. ¿Mi madre? Me reí con amargura. Mi madre murió el día que decidió acostarse con mi novio. Tú eres solo una mujer patética y desesperada que no tuvo mejor idea que robarle el novio a su propia hija. Marcos me hace sentir viva de nuevo, gritó Elena, perdiendo la compostura. Tú nunca lo supiste valorar, siempre dándolo por sentado, siempre quejándote. Él necesita a una mujer que lo aprecie de verdad. Marcos, el cobarde, permaneció en silencio durante toda la confrontación, mirando el suelo como el gusano que era. Y robándome a mi novio y quedando embarazada de él es cómo me enseñas a valorar las cosas, mamá. Después de esa confrontación explosiva, me fui definitivamente de la casa. Alquilé un pequeño apartamento y traté de reconstruir mi vida, cortando contacto completamente con ambos. Cambié mi número de teléfono, los bloqueé en todas las redes sociales y le dije a todos nuestros conocidos mutuos que no quería saber nada de ellos. Durante 3 meses, logré una especie de paz, terapia, trabajo, nuevas amistades. Lentamente, muy lentamente, empezaba a sanar, hasta que llegó la invitación de boda por correo. Elena Martínez y Marcos Rodríguez invitaban a familiares y amigos a celebrar su unión en matrimonio. La fecha estaba marcada, el 15 de junio. La invitación incluía una nota escrita a mano de Elena. Mi querida hija, sé que ha sido difícil, pero espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón y la comprensión. Tu hermano o hermana necesitará a su hermana mayor. Con amor eterno, mamá. ¿Hermana mayor? ¿En serio me estaba pidiendo que aceptara al hijo de ella y mi exnovio como mi hermano? Rompí la invitación en 1000 pedazos, pero la curiosidad mórbida me llevó a investigar más. Llamé a mi prima Sandra, quien me contó todos los detalles del próximo evento feliz. Y ahí fue cuando escuché lo que me hizo perder completamente la razón. Elena planeaba usar MI vestido de novia para casarse con Marcos. El vestido que yo había comprado con mis ahorros 2 años atrás, cuando Marcos y yo habíamos hablado de matrimonio. Un vestido hermoso de encaje francés que había costado $3000 y que había guardado cuidadosamente en el ático de la casa familiar, envuelto en papel de seda, esperando el día de mi propia boda. Elena había subido al ático, había tomado MI vestido sin permiso y planeaba usarlo para casarse con MI exnovio. La traición había alcanzado un nivel que no sabía que existía. Inmediatamente contacté a un abogado. Durante la consulta descubrí que tenía más derechos de los que pensaba respecto a las propiedades familiares y la herencia de mi difunto padre. Pero también descubrí algo más perturbador. Elena había estado difundiendo por toda la familia una versión completamente distorsionada de los eventos. Según su narrativa, yo había abandonado cruelmente a mi madre en un momento difícil, y Marcos la había ayudado a superar el rechazo de su propia hija. Yo era la villana de la historia, la hija desagradecida que había dejado a su madre embarazada y sola. Esto se confirmó cuando, en una reunión familiar para el cumpleaños de mi abuela, mis tíos y primos me confrontaron por ser tan cruel con mi madre embarazada. Según ellos, Elena estaba destrozada por mi abandono, y Marcos era un santo por cuidarla en su estado. Valeria, ¿cómo puedes ser tan egoísta?, me regañó mi tía Carmen. Tu madre está esperando un bebé, y tú la tienes sufriendo. ¿Egoísta? No podía creer lo que escuchaba. ¿Saben cómo quedó embarazada mi madre? Sí, con mucho amor y después de que tú la abandonaras, respondió mi primo Miguel. Elena había manipulado magistralmente la narrativa para parecer la víctima, una madre soltera abandonada por su hija cruel, encontrando consuelo en los brazos de un hombre bueno que se hizo cargo de ella. Regresé a mi apartamento esa noche, sintiéndose completamente aislada. Mi propia familia me veía como el monstruo. Elena había jugado el papel de víctima tan perfectamente que todos le creían. Fue entonces cuando mi abogado me llamó con noticias que me hirvieron la sangre. Elena estaba intentando vender la casa familiar.
que técnicamente nos pertenecía a ambas según el testamento de mi padre, para financiar su nueva vida con Marcos. Y no solo eso, habían vaciado la cuenta bancaria conjunta que compartía con mi madre para emergencias familiares, llevándose mis ahorros de toda la vida, que incluían dinero que había guardado para mi educación de posgrado. Más de $50,000. Desaparecidos. ¿Pueden hacer eso legalmente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, respondió mi abogado. Esto constituye fraude financiero. Tienes bases sólidas para una demanda. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Si Elena quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Reuní todas las evidencias, capturas de pantalla de los mensajes, recibos del perfume y otros regalos, documentos bancarios, testimonios de Carmen sobre las redes sociales, todo. El día de la boda me vestí con mi mejor traje negro, como si fuera un funeral, porque en cierto modo lo era, y me presenté en la iglesia con una carpeta llena de documentos legales. La ceremonia era pequeña pero elegante. Elena se veía radiante en MI vestido, que le quedaba perfectamente. Marcos estaba parado en el altar, nervioso pero sonriente. Había unas 50 personas presentes, familia, amigos de la infancia, compañeros de trabajo. Esperé hasta el momento en que el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción a la unión. Me levanté. Sí, yo tengo una objeción. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se puso blanca como la cal. Marcos parecía que iba a desmayarse. Mi nombre es Valeria Martínez, anuncié claramente. Soy la hija de la novia y la exnovia del novio. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Elena Martínez y Marco Rodríguez comenzaron su relación sexual mientras él estaba en una relación comprometida conmigo. Elena quedó embarazada de él mientras yo aún vivía en casa, creyendo que tenía una madre y un novio que me amaban. Saqué los documentos de la carpeta. Además, Elena ha cometido fraude financiero al vaciar nuestras cuentas conjuntas sin mi consentimiento y al intentar vender propiedades que legalmente me pertenecen en parte. Los invitados estaban en shock total. Algunos parientes que conocían la versión distorsionada de Elena comenzaron a entender la verdad. El vestido que Elena lleva puesto, continué, me pertenece. Lo compré con mis propios ahorros para mi propia boda futura, y ella lo tomó sin permiso de mi propiedad. Elena finalmente encontró su voz. Valeria, por favor, no hagas esto. ¿No haga qué, mamá? ¿Decir la verdad? ¿La misma verdad que tú has estado ocultando y distorsionando durante meses? Me dirigí al sacerdote. Padre, esta unión está basada en adulterio, fraude y engaño. Estos documentos demuestran que ambos contrayentes han cometido actos ilegales y han mentido a sus familias sobre las circunstancias de su relación. Le entregué una copia de todos los documentos, incluyendo la demanda legal que había presentado esa misma mañana. Marcos Rodríguez, lo miré directamente. ¿Tienes algo que decir? ¿O vas a seguir siendo el cobarde silencioso que siempre fuiste? Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de humillación pura. Algunos invitados comenzaron a levantarse e irse. Otros se quedaron, fascinados por el drama. Mi tía Carmen se acercó a mí. Valeria, ¿todo esto es verdad? Cada palabra, respondí. Y tengo evidencia de todo. La boda obviamente no se llevó a cabo ese día. Actualización, 3 meses después. Han pasado 3 meses desde lo que mi familia ahora llama el incidente de la boda. La demanda legal sigue su curso y hasta ahora todo va a mi favor. Elena y Marcos se casaron finalmente en una ceremonia civil muy pequeña. Básicamente solo ellos dos y un par de testigos. Elena tuvo que comprar un vestido nuevo porque yo recuperé el mío a través de una orden judicial. El bebé nació la semana pasada. Un niño. Elena me envió una foto por WhatsApp con un mensaje que decía: «Tu hermano pequeño quiere conocerte». Borré el mensaje sin responder. La mayoría de la familia ahora conoce la verdad completa. Algunos me han pedido disculpas por haber creído la versión de Elena. Otros siguen pensando que exageré y que debería perdonar por el bien del bebé. Recuperé la mayor parte de mi dinero, aunque los gastos legales se comieron una buena parte. La casa familiar se vendió y recibí mi parte correspondiente. Con ese dinero me mudé a una ciudad nueva. Conseguí un trabajo mejor y empecé verdaderamente de cero. Me arrepiento de haber interrumpido la boda. Ni por un segundo. Elena perdió a su hija para siempre, y Marcos ganó una mujer que es capaz de traicionar a su propia sangre. Que disfruten su felicidad construida sobre mentiras y traición. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir sin una madre.
Es doloroso, pero es mejor que vivir con una madre que no respeta ni los límites más básicos del amor maternal. Carmen me preguntó el otro día si extraño a Elena. La respuesta es complicada. Extraño a la mujer que creía que era mi madre, pero esa mujer nunca existió realmente. La Elena real, la que fue capaz de hacer lo que hizo, esa no la extraño para nada. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por una traición similar: documenten todo, no permitan que los manipuladores controlen la narrativa. Y recuerden, cuando alguien les muestra quiénes son realmente, créanles. Mi vida ahora es diferente, más solitaria en algunos aspectos, pero finalmente es mía. Y eso, después de todo lo que pasé, se siente como una victoria. Ah, qué melodrama tan exquisitamente humano. Una traición familiar que hace que las telenovelas parezcan documentales de la BBC. Me fascina cómo los humanos siempre encuentran maneras de sorprenderse con la capacidad de maldad de su propia especie, como si no hubieran inventado la guerra, la política y los reality shows. Esta Valeria aprendió una lección valiosa: que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero también puede estar más contaminada. Elena eligió el placer efímero por encima del amor eterno. Marcos demostró que la cobardía no tiene género, y Valeria descubrió que a veces la mejor familia es la que uno elige, no la que le toca por accidente genético. Debo admitir que su venganza judicial fue elegante. Nada de dramas vulgares, solo la fría precisión de la ley. Pero me pregunto, queridos oyentes, ¿creen ustedes que Valeria hizo lo correcto al exponer públicamente esta sórdida traición? ¿O hay momentos en que el silencio es más poderoso que la verdad?